Shalom, Javerim y Ekarim, bienvenidos todos. Javerot, también bienvenidos. Saludos, Junior. Vamos a iniciar esta noche la cuarta noche de esta festividad de Sukkot, donde hemos venido aprendiendo y conociendo de estos líderes, de estos patriarcas que vivieron cada una de las situaciones que vivieron para ser canales y manifestar la luz del Creador en nuestra vida, y que nosotros tengamos esas luces, esas enseñanzas, su vida, para nosotros también hacerla real y practicarla, vivirla. Así que sean todos bienvenidos. Como digo, como decía, vamos a la cuarta noche de Sukkot, y vamos a hablar ahora de un personaje, de un invitado que marca, shalom a todos, shalom a Marcos y a todos los que nos acompañan, también a Ana Gisela Pérez, bienvenida. Y como decía, vamos a hablar de este personaje, Moshe Rabenu, el cuarto día, que le toca visitarnos. Y digo este término de visitarnos porque recordamos cada una de sus cualidades y sus características que vamos a aplicar y que tenemos que aprender para desarrollarnos en la vida. Y es esta noche de Moshe Rabenu. La cualidad, la midat, que es representada en la sabiduría interna de la Torah, como todos sabemos. En la sabiduría interna hay 10 sefirot, pero en esta noche de Sukkot, en estos 7 días, vamos a recibir cada uno de esos invitados, que se le conoce como el Seir Anpin, como el rostro pequeño, pero que van a manifestar esas 7 cualidades que nosotros como hijos de Israel tenemos que desarrollar y tenemos que aprender. Cada uno de ellos vivió lo que vivió, tuvo su vivencia, tuvo su aprendizaje, nos relata la Torá, para traer el canal o la luz que nosotros necesitamos. Y entonces cada uno de la vida de ellos, cada uno de los relatos que nos muestra la Torá, cada uno de los sucesos que nos relata la Torá, trata de mostrarnos cómo esas características y cualidades funcionan para el desarrollo de nosotros como seres humanos. Es decir, cómo le funcionó a ellos y cómo nosotros tenemos que atraer esas cualidades a nuestra vida. Y por eso en estos días de Sukkot estamos trabajando cada día para poder conectarnos a través de sus cualidades. Hablamos del primer día, si recordamos, hablamos de Abraham Avinu, hablábamos de la Gesed, eh, de una bondad pura, todas sus vivencias, todas las pruebas que pasa, y siempre está pensando en el prójimo, la máxima de la Torá, que es el otorgar, el dar, el poder compartir. Y después el segundo día hablamos de Yitzhak, su hijo, que nos muestra la manera de limitar, de atar. Por eso recordamos en la Akedat de Isa que él es atado, simbolizando que nosotros tenemos que atar esas cualidades que son negativas. Y esa es la cualidad que aprendimos de Isaac. También vimos el día de ayer Jacob, cómo él maneja un equilibrio entre Gesed, entre Geburah, cómo genera ese equilibrio y que también se refleja en lo espiritual y lo material, y cómo nosotros tenemos que equilibrar nuestra vida, nuestras emociones, y mantener ese equilibrio. Pero ahora le toca a Moshe. Nos toca recibir a Moshe Rabenu. Moshe, como todos sabemos, quien a través de su historia, de su vida, liberó a Israel de la esclavitud de Mitzrayim, de Egipto, de esas limitaciones. Y tenemos que entender la vida de Moshe, cómo vivió el proceso Moshe desde sus inicios. Es decir, Moshe nace en un tiempo, perdón, donde no podían los israelíes, no podían, los hijos de Israel no podían tener hijos. Es decir, se había dado un decreto. Se cuenta la Torá que los que aconsejaban a Faraón, dijeron, bueno, van a ser el libertador, van a ser el que va a liberar al pueblo, el que va a liberar, por medio de cuál se va a liberar el pueblo. Entonces empezaron a matar a los niños. En ese proceso o en ese momento nace Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu, en el momento de nacer, su madre después toma una canasta y lo mete, lo pone en el río Nilo,
Y vemos que desde el inicio de la vida de Moshe viene a vivir situaciones que van más allá del control humano. Es decir, la mitad que vamos a ver de Moshe Rabenu que se adhiere o que él reveló es Netzach. Netzach es victoria, es continuidad, es perpetuidad. Entonces, vamos a ver a Moshe en el transcurso del desarrollo de su vida luchando por no solamente mantener el equilibrio, sino dar la balanza a lo espiritual. Es decir, que el mundo espiritual, que el mundo de la espiritualidad, todo lo que conlleva esto, pueda ser más pesado que el mundo material. Y entonces vive Moshe, como ustedes saben la historia, lo recoge Batia, la hija de Paró, lo lleva, crece como un príncipe en Misraim, tenía todo, recibió todo, estuvo en el palacio de Misraim, en el momento donde Misraim era una potencia, nos cuenta la Torá, y después de eso sucede el que ve sufriendo al pueblo, huye y se encuentra a esta tribu, a este grupo donde el líder, nosotros conocemos de Yitro, y es ahí donde conoce a su esposa, y viviendo todo ese proceso, Moshe continuó, o sea, no se detuvo después de ser el rey, el príncipe de Egipto, después de estar a un alto nivel, tanto económico y de poder, ahora está en el desierto y va donde crían ovejas y él se adapta y él nos cuentan a los Jajamim y también la Torah que el nivel de Moshe de poder buscar el bien en común de las personas fue uno de los atributos que le permitió que Ribono Shel Olam, que el amo del universo, que Hashem pudiese elegir a Moshe para poder liberar a Israel de Misraim. Esta liberación surge a través de Moshe. Fíjense, nosotros llamamos, decimos Hashem, y si ustedes ven el nombre Hashem, solo es de girar las letras de Moshe. Las letras de Moshe son Mem, la Shim y la Hei. Entonces, si nosotros giramos el nombre Moshe, ponemos el nombre Hashem, es decir, el nombre. Es decir, él recibió la manifestación de luz que necesitábamos para ser liberados de Misraim. Ahora, para entender la mitad de Netzach, de victoria que tuvo Moshe, de cómo alcanzó lo que necesitamos nosotros alcanzar y cómo nos dejó esa lección para cada uno de nosotros alcanzar el grado de líder, de ser un líder para nosotros mismos y ser un líder que busca el bien en común, no un líder que es abusivo y que busca solo su bien, el yo, sino que la Torah nos relata que el suceso que vive Moshe Rabenu, está Moshe, está Paró, está el pueblo y está en Egipto. Egipto tiene esclavizado a Israel. Vamos a visualizarlo como siempre lo hemos dicho. Moshe es la parte intelectual, Moshe es el que trata de liberar a Israel. ¿A Israel de qué? De Misraim, que son las limitaciones, y el paro es ese razón le cabel, ese ego, esa fuerza que está tratando de controlar, tratando de limitar a Israel y cómo lo limita a través de esclavitud. Y esa esclavitud son situaciones que se viven que nosotros las podemos aplicar ahora. Entonces vamos a ver a Moshe como el que logra hacer que las limitaciones que limitan, valga la redundancia, limitan al pueblo, pueda ser libre en la lucha contra el paro, contra el ego. Es decir, estamos en un lado Moshe, encontrando y buscando los medios para poderse liberar a Israel del razón lecabel, del deseo de revivir, del egoísmo, de ese egoísmo que lo mantiene limitado, que lo mantiene en decadencia, que lo mantiene esclavizado. Y en ese relato de la Torá nos muestra que Moshe es el que hace todo el proceso. No solo fue, como ustedes saben, no solo fue y dijo, bueno, hay que dejar salir al pueblo y salió, no. A Moshe
nadie del pueblo lo quería aceptar como líder. Es decir, Moshe Rabenu pasa ese proceso sin que nadie lo acepte, queriéndolo rechazar o denigrar, etcétera. Todo el proceso fue una lucha de Moshe Rabenu para poder liberar a Israel, no solamente luchando contra el Paró, contra el ego, sino luchando contra el mismo Israel que no quería ser liberado, es decir, no aceptaba el liderazgo de Moshe para recibir la liberación. Entonces, el mensaje que recibimos de nuestro invitado de esta noche es la capacidad de poder salir victoriosos, es decir, de superar cualquier percance que venga a nuestra realidad, a nuestra vida, a nuestro entorno. Es decir, Moshe Rabenu nos muestra esa victoria, esa continuidad que necesitamos en nuestra vida para poder superar aquello que nos limita. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos nuestro Mitzrayim, tenemos nuestro Egipto, aquello que nos mantiene limitado y tenemos esa esclavitud o eso que nos detiene para poder realmente alcanzar el nivel que Moshe mostró que tenía que alcanzar el pueblo, el nivel que Moshe mismo alcanzó, el nivel que logró hacer que Moshe pudiera liberar a los hijos de Israel de Misraim. Entonces, esta noche nosotros tenemos que sentarnos en la Sukkah, regresar después de la clase a la Sukkah y empezar a meditar y pensar, ok, ¿qué cosa puede ser un Mitzrayim en mi vida? ¿Qué es lo que me limita para desarrollarme? Y no hablo un desarrollo solo espiritual, un desarrollo material, un desarrollo de salud, etcétera. ¿Qué es lo que no, qué es lo que te limita? Porque el razón le cabe el ego, como decíamos, o sea, el paró no quiere que haya libertad. Pero esta noche recibimos esa luz a través del canal que es Moshe para poder nosotros salir victoriosos en esa lucha que tenemos en nuestra vida. Es decir, que hoy Moshe nos da la fuerza y nos da las herramientas para poder vencer las limitaciones, lo que nos limita y vencer y dominar a Paró hasta hundirlo, es decir, hasta que ya no tenga control sobre nosotros. Pero Moshe no termina, el proceso de Moshe o las vivencias de Moshe no terminan sacando al pueblo, sino que inician. La lucha que tiene Moshe con Paró, con Mizraim, para que Israel pueda salir, es solo el primer paso. La parte más difícil no fue el salir de las limitaciones, sino el hacer que el pueblo pudiese entrar a Eretz Israel. Como siempre decimos, Eretz, la palabra Eretz viene de Ratz y que es la raíz de razón, de voluntad, de un deseo, de una vasija. Entonces, hablar de Eretz Israel, conquistar Eretz Israel es llegar a, como dice la Torah, al lugar que fluye leche y miel, es decir, al lugar donde podemos tener comodidad, siempre esforzándonos, pero tener una comunidad espiritual como sabemos, ser recto ante Hashem, porque la palabra Israel se puede formar como Yashar El. Yashar significa rectitud, es decir, ser rectos, rectos ante el Creador. Entonces Moshe no solamente tiene que luchar contra Paró y luchar contra las limitaciones de Egipto, salen de las limitaciones de Egipto, dejan a Paró, pero dentro del desarrollo, nos cuenta la Torá, que hay una comunidad que la Torá llama o que se conoce como Erev Rab. Erev Rab, ese grupo de personas que según los Jajamim y la tradición de Israel y aún la Torah nos muestra que fueron los precursores del becerro de oro. Ese Erev Rab que dice Moshe, nosotros queremos regresar. Moshe, nosotros no queremos esto, queremos comer pescado, queremos comer carne, queremos esto, queremos lo otro. Y es ese grupo de gente que a pesar de haber salido de las limitaciones, haber detenido a Paró o haber vencido a Paró para poder liberar a Israel, es decir, para poder ser libre de esas limitaciones, aparece ese grupo de Rab que va a hacer y son medios que quieren hacer que Israel regrese a Mitzrayim, a las limitaciones, a vivir una vida limitada, una vida limitada por el manejo de las emociones. ¿Y cuáles son esas áreas de Rab en nuestra vida? Podemos preguntarnos, porque esto tenemos que verlo en la manera práctica de la vida, y es el odio que pueda sentir
el enojo que tengas con alguien, ese Erev Rav que está ahí, que te hace sentir, que hace enojarte, que hace pensar. Moshe, aún teniendo esa gente, Moshe dice, hay que dar una oportunidad. Le dice, Hashem le dice, ese pueblo que tú sacaste, lo voy a destruir, refiriéndose a Erev Rav. Y Moshe dice, no, hay que dar una oportunidad. Pueden mejorar, pueden cambiar. Es decir, el líder busca el bien común. El líder como Moshe busca el bien de la comunidad, de todos. O sea, el mensaje no solamente es salir victorioso, es decir, que dentro de cada uno de nosotros existe ese botoncito, esa chispa de ser un líder. No solamente hablando de un líder en una comunidad, líder en tu hogar, líder en la vida. ¿Qué significa? No un líder que va buscando su propio beneficio, buscando el yo, porque eso era Paró. Paró era eso. Paró era el líder déspota que busca su beneficio, no importando el del prójimo. Entonces, Moshe nos viene a mostrar esa victoria que podemos alcanzar y esa fuerza que podemos alcanzar, aún en esas dificultades, y mostrar ser un líder en nuestra vida, en nuestra casa, es decir, un líder como Moshe, un líder que busca el bien de todos. No desconectarnos de la realidad del mundo, no desconectarnos de lo que sufre el prójimo, decir, el prójimo está mal y qué lástima, qué triste por él. No, Moshe se preocupaba, Moshe tenía Gesed, pero el Gesed de Moshe, cuando tenía que ser duro con el pueblo, lo fue. Pero el mensaje que Moshe Rabenu nos trae para esta noche, cuarto día de Sukkot, dice el Zohar, que Moshe es la revelación de la Torá. Es decir, Moshe es la luz que muestra la Torá. Es decir, que a través de él, por eso a través de Moshe Rabenu, se entrega la Torá, y Moshe Rabenu es el que hace que el pueblo pueda salir de las limitaciones. Así que tenemos esa energía, esas cualidades que pueden impactarnos esta noche y reflexionar y pensar qué es lo que limita mi vida, cuál es mi Egipto ahora mismo. ¿Qué es el Mizraim que yo estoy pasando? Ya pasé Mizraim o estoy en el desierto. Tengo aún Erev Rav en mi vida. Tengo esas detalles, esas características que todavía me impulsan a buscar el egocentrismo, a buscar el ego, que el ego trata, porque el ego tiene herramientas y muchas de las herramientas, como lo vemos en el desierto con Israel, es el miedo, por ejemplo, el deseo desmedido, etcétera. Es decir, cada uno de nosotros esta noche tiene la oportunidad de recibir la luz, la energía que se manifestó en la vida de Moshe, esa luz que se manifestó, que fue manifestada por Moshe, que no la ha manifestado nadie más, sino Moshe. Moshe Netzan manifiesta esa luz, y esa luz nosotros podemos recibirla, nosotros tenemos la capacidad para desarrollarla, es decir, tenemos el ejemplo a través de Moshe de poder desarrollar, así como ese proceso que muestra la Torá, que si lo vemos en Pashat se vería como una historia, pero realmente cuando entramos a la sabiduría interna de la Torá, y que es el objetivo de estas shiurim estos días, es que el mensaje sea un mensaje hacia el interior, es decir, que entendamos que no solo el mundo material, solo como dicen los Mekubalín, el mundo del 1%, el mundo material, sino que hay más. Hay, eh, hay una abertura que tenemos que hacer a esa limitación, a ese límite que tenemos, y Moshe es la clave para salir de eso. Es la clave detrás de su historia, detrás de todas sus vivencias. Moshe nos muestra cómo podemos nosotros desarrollarnos. Recordamos, como decía, el suceso desde pequeño, Moshe en el mar, en el agua, en el río Nilo, después como pastor, y eso le dio la lucha que tuvo que hacer Moshe, el proceso que vivió Moshe, y en toda salir victorioso. Y ese es el mensaje para nosotros esta noche de la cuarta noche de Sukkot. Cada uno de nosotros tenemos el potencial para ser líderes, pero líderes que buscan el bien comunal, que buscan el bien de todos, líderes que tienen paciencia. Es decir, una de las características que me impresiona tanto que tenía Moshe es
la paciencia para guiar al pueblo, la paciencia que tiene para guiar al pueblo de Israel. Esa paciencia, esa capacidad de Moshe de poder eh, tener siempre, ver la parte positiva de las personas. Es decir, buscar lo positivo de la situación y de las personas. Ese es el mensaje que recibimos de Moshe. Moshe Rabenu, el líder, como dice la Torá, no existió otro líder como Moshe, de su humildad. No una humildad que la gente piensa de pobre Moshe, o ven a una persona que no está vestida apropiadamente, que no tiene zapatos, y dice la gente es humilde. No, la humildad que muestra Moshe, el Ruach que muestra Moshe es, Moshe sabe la posición que tiene, Moshe sabe la capacidad que tiene, pero Moshe sabe que Akadosh Baruj Hu, que el amo del universo, es mayor que él. Moshe sabe que puede seguirse desarrollando. Moshe no es una humildad, Anabá no es el concepto de pobre de mí, soy humilde, yo no hablo, no digo nada. No, Moshe sabe la posición que tiene. Moshe sabe el grado espiritual que puede alcanzar y el medio que ha sido para con Israel, pero sabe que él es eso, solo un medio, solo un medio. Y Akadosh Baruj Hu es el que manifiesta todo y él es solo el medio para manifestarlo. Y Moshe tiene claro eso. Moshe tiene claro que el liderazgo que recibe el Sadik Moshe de Israel es para beneficio del pueblo, no para beneficio propio. Entonces el mensaje que recibimos esta noche es que lo que nosotros hacemos, las dificultades que tengamos, vamos a recibir esta fuerza de Moshe para salir victoriosos, para que esa mitad de Netzach se manifieste en nuestra vida, pero también tenemos que ser líderes, padres, madres, hijos, que siempre busquen el bien también de los demás, no solo el egocentrismo, no solo para mí, no solo el razón le cabel, no solo el deseo de recibir. Nosotros desde niños venimos así, desde niños, y es un trabajo espiritual que tenemos que desarrollar. No es de un día para otro, pero sí es un trabajo que se tiene que desarrollar. Nacemos, el niño llora, y llora porque tiene hambre, porque quiere comer, porque quiere que lo cambien, quiere. Y en el desarrollo de la vida, cada uno de los relatos de la Torá nos va mostrando que el punto esencial es cambiar ese, como decíamos en las primeras clases, el razón lecabel del deseo recibir egoísta, pero cambiarlo en tal vez razón lecabel con el objetivo de compartir. Es decir, porque al final la Torá, la entrega de la Torá, lo que nosotros tenemos que hacer es Kabel Torah, es recibir la Torah, es decir, que la Torah sea recibir en nuestro interior la Torah, pero con el objetivo, como decía, recibir para compartir. Entonces, Bezrat Hashem, que esta pequeña shiur y este relato que hablamos de Moshe Rabenu, eh, pueda darnos esas luces a nosotros de cómo enfrentar las dificultades, cómo enfrentar las situaciones, cómo ser líderes. Y como repito, no hablo de líderes de comunidades, de un Bet Midrash, no, hablo de líderes en cada parte o en cada situación de tu vida tú eres un líder, porque el líder es el que tiene delegado la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Israel. Es decir, Mamleja Kohanim Begoy Kadosh, es decir, un reino de gente que está al servicio de otros, es decir, gente como los Kohanim que estaban para servir a otros, pero el servicio venía a través de ser un medio para que Hashem, para que la divinidad, para que la espiritualidad se manifieste en el mundo. Así que cada uno de nosotros nos vamos con esa responsabilidad esta noche, pensando que no solo el líder de tu comunidad, o el moré de tu comunidad tiene la responsabilidad por todo, sino que Kol Israel Alevim Sebase, todo Israel somos responsables uno por el otro, y Moshe Rabenu enmarca esa cualidad de victoria, de perseverancia, de misericordia para con todos, de negarse ese Mesirut Nefesh, de decir, si los matas, si no los mates a ellos, bórrame de tu libro. Es decir, a ese nivel. Así que, Besrat Hashem, que podamos nosotros ser un reflejo de Moshe Rabenu en cada una de nuestras vidas, que esa luz que Moshe Rabenu, o que la luz que a través de Moshe Rabenu se manifestó en esta realidad,
pueda ser también manifestada a través de nosotros. Que no permitamos que en nuestra vida surja el Ere Rab, ese odio, esas cosas negativas que siempre nos evocan o nos llevan al egoísmo. El yo quiero esto, el yo necesito, a mí me duele, yo soy víctima, yo. No, que no permitamos eso, que Moshe Rabenu se levante y nos haga salir de esa limitación y que podamos nosotros, cada uno de nosotros, alcanzar ese grado espiritual de esa luz que manifestó Moshe Rabenu. Bezrat Hashem lo pedimos y agradecemos. Gracias a todos por su tiempo. Eh, que recibamos la fuerza, como decía, que recibamos esa fuerza de Moshe Rabenu esta noche y a meditar. Cada uno de estos días tenemos 4 personajes, 4 luces en nuestra vida, que ya mañana no vamos a hacer igual lo que fuimos hoy. Por todo lo que hemos aprendido estos 4 días, no tiene que quedarse en el nivel de conciencia, de aprendizaje, tiene que ser de practicidad. Como vimos cuando vimos a Jacob, que Jacob era un hombre de tiendas, decíamos ayer, pero cuando llegó la plenitud, cuando accionó. Es decir, como dijo Isaac, eres Jacob, Col Jacob, pero también son las manos de Sab. Es decir, no solo en la conciencia, sino en la acción. Bezrat Hashem, que seamos fuertes y que lo hagamos. Así que un abrazo para todos. Gracias siempre por estar con nosotros. Nos vemos mañana para el siguiente invitado y que estén disfrutando la fiesta de Sukkot y que estemos verdaderamente alegres. Alegres con todo y para todos. Akol Tov. Shalom.